Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y serían testigos, se estaba refiriendo Jesús a algo muy específico, muy específico. Si pueden ponernos en cabina los versículos en griego, no los tengo aquí, pero voy a tratar de verlos aquí en mi teléfono. Bueno, entonces Jesús se estaba refiriendo a algo muy específico. Porque si alguien se imagina que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, se imagina que, bueno, porque el Espíritu Santo vino en aquel tiempo y porque ahora creemos que hay un Espíritu Santo y porque yo ya soy un cristiano, ya se cumplieron en mí esas palabras. No. Jesús se estaba refiriendo a algo diferente. Aquí ya lo tengo, entonces dice, Alá perimenin tine pangelian tu patros imis de neumati baptiseste agio, pero recibiréis de parte del Padre al Espíritu Santo que los bautizará. Estoy tomando dos frases, una frase del capítulo 1, verso 4 y otra del verso 5. En la frase del verso 4 dice, sino que esperasen la promesa del Padre, que es la primera parte que está ahí en griego. Alá perimenin tine pangelian to patros, patros del Padre, que esperasen la promesa del Padre. La promesa, fíjense cómo se dice evangelian, muy cercano a evangelio. Y la otra frase del verso 5, seréis bautizados con el Espíritu Santo, vosotros seréis bautizados, es a partir de donde dice, imis de en neumati baptizete agio, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Hace rato, ahorita que comencé, pues, cité el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Esa es la indicación que está dando Jesús. Yo sé que hemos hablado algunas veces de esto, pero también estoy consciente y les puedo asegurar que hay muchas dudas, en cuanto a qué es el bautismo del Espíritu Santo, si lo tengo, si no lo tengo, si es lo mismo que la conversión, si las lenguas, si se tiene que hablar en lenguas, ¿no? ¿Hay dudas o no? A ver, ¿quién tiene alguna duda de todo ese tema? Bueno, que son más de los que me imaginé. Y también seguramente nuestros hermanos allá a la distancia y quien nos ve después en la semana, aunque no está con nosotros hoy, pero luego lo ve, también tendrá dudas, ¿no? Y qué bueno que este domingo de Pentecostés lo podemos celebrar de estas dos maneras. Primero, reflexionando sobre lo que es el Pentecostés. Y segundo, con nuestra reunión de oración por la tarde para pedir que podamos vivir nuestro Pentecostés. De hecho, el título de la plática de hoy, ya podemos quitar el versículo en griego, gracias. No, acá. El título que he puesto es Pentecostés, bautismo del Espíritu Santo hoy, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los cristianos estaríamos de acuerdo que el Espíritu Santo se derramó hace 2000 años. La diferencia está en que muchos creen que hoy no hay derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés. Digamos que la opinión en el mundo cristiano se divide en dos grandes bloques. Los que dicen hoy no hay derramamiento del Espíritu a la manera del Pentecostés, no hay. Y el otro bloque, los que decimos sí hay, hay bautismo del Espíritu Santo hoy, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. Por eso digo, cuando en el verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Jesús no se está refiriendo solo al hecho de ser creyente, porque a quien Jesús se lo está diciendo son los discípulos, y los discípulos ya eran creyentes, eran discípulos. Es más, algunos de ellos eran apóstoles, díganme si no eran creyentes, ¿no? Habían ya sido enviados por Jesús a predicar en otras ocasiones, como cuando Jesús envió a los 12, luego envió a 70, ya habían sido enviados a predicar, ya habían echado fuera demonios, ya habían tenido el respaldo de Jesús para hacer algunos milagros. Y ante la pregunta de cuándo y de qué manera Jesús establecería el reino que ellos se imaginaban, como que Israel dominara a todas las naciones, Jesús les contestó que el reino no consistía en que Él viniera a destruir ejércitos de gentiles. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando Jesús regrese no va a venir a matar a todos los gentiles, no va a venir a darle un reino, una prioridad política y económica a los judíos. El reino consiste en esto que dice el verso 8. Recibiremos el Espíritu Santo y seremos testigos. Un verdadero testigo es el que puede ser testigo por la palabra, porque nosotros vamos y decimos, ¿no? Jesucristo ha resucitado porque lo conozco, lo he experimentado, se ha manifestado. Pero es también testigo aquel que lo es por las señales que siguen a los que han creído, ¿se acuerdan? Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero somos testigos también con la vida, porque si solo predicáramos de Jesús y nuestra vida fuera contradictoria, las personas rechazarían del Evangelio. Y para ser testigos de palabra y ser testigos con la conducta y ser testigos con las señales que Dios nos entrega, el móvil tiene que ser el amor. Ser testigos es amar a Jesucristo de quien hablamos. Hablamos de Jesucristo porque estamos enamorados de Jesucristo. Ser testigos es amar a aquellos a quienes les llevamos el testimonio. ¿Por qué ir a evangelizar? No lo hacemos porque pertenecemos al partido cristiano, Hoy cada grupo defiende su partido y sus candidatos, no porque ama a los otros, sino porque quiere tener la razón y quiere tener el poder. Nosotros no estamos en esa situación, no estamos en esa condición. Muchas gracias. No queremos evangelizar para hacer muchos, para que gane nuestro partido, simplemente tiene que ser por amor al prójimo, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, el verso 8 que dice que recibiremos el Espíritu Santo, ¿con qué se relaciona? Con lo que hemos leído en griego y español, en los versos 4 y 5, que esperen la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? Dice el verso 4 que la oyeron de Jesús, esa promesa la oyeron de Jesús, y Jesús estaba reiterando lo que Juan el Bautista había predicado. ¿Qué dice el verso 5? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Padre es un sinónimo de bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí se ve claro? Van a recibir la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? Que serán bautizados con el Espíritu Santo, que es lo mismo que recibirán poder del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Cómo se cumplió eso? Hoy vamos a ver 5 pasajes, brevemente, porque luego me tardo 1 hora en un versículo, ¿no? Vamos a ver 5 pasajes, pero no 5 horas. Brevemente, donde se describe el bautismo con el Espíritu Santo. El primero de ellos es precisamente la fiesta del Pentecostés en el capítulo 2.
Siga conmigo, por favor, la lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el verso 1, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés era una fiesta judía en que se celebraba, entre otras razones, el día que Dios había entregado la ley en el monte Sinaí. 50 días después de la Pascua, Pentecostés. De repente, verso 2, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Unas manifestaciones parecidas a las de la montaña de Horeb, que es el Sinaí. El fuego, el estruendo de un viento recio, la nube de la gloria. Igual que el Sinaí. ¿Por qué tenía que ser igual que el Sinaí? No solo porque era la misma fiesta, sino porque si allá en el Sinaí, 1300 años antes, la ley había sido dada al pueblo, escrita en tablas de piedra, ahora Dios, a través del bautismo con el Espíritu Santo, estaba escribiendo su ley en nuestros corazones, ¿no? Por medio del bautismo del Espíritu Santo, Dios estaba escribiendo su ley en nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando Pablo dice en Romanos 7, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo? Y lo bueno que pienso y me propongo, eso es lo que no puedo. ¿Cuál sería el remedio según esto? Que Dios escriba su ley en nuestros corazones. No nada más en nuestra Biblia, en el papel, sino en nuestros corazones. ¿Y cómo hace eso Dios? Cuando nos bautiza con el Espíritu Santo. Por eso hubo estas manifestaciones análogas a las que sucedieron allá en la montaña del Sinaí. Y de repente, cada lengua de fuego se paró sobre la cabeza de cada uno de los 120 que estaban allí reunidos. Y al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Idiomas que ellos mismos no entendían, pero que ahora estaban hablando en lenguas, ¿no? Vamos a regresar un momento al Evangelio de Mateo, después vamos a regresar a Hechos. En Mateo capítulo 3 están las palabras que había dicho Jesús respecto de Juan el Bautista, ¿no? En Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ese fue el anuncio de Juan. Juan, como un profeta, y al igual que cada uno de nosotros, no podía más que bautizar con agua, porque es un bautismo material. Nosotros no tenemos mayor obstáculo para hacer uso de agua y bautizar a alguien. Eso es sencillo, ¿no? Tan sencillo que cuando llegaron los misioneros españoles, aquí bautizaban a los indígenas así por miles, ¿no? Pero Juan habla de otro tipo de bautismo, uno que solo puede hacer Jesucristo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero Jesús mismo sería bautizado con el Espíritu Santo. Vean en este mismo capítulo, en el verso 16, cuando Jesús se bautiza en agua, dice el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ese es el momento en que Jesús mismo recibe en su naturaleza humana. Hace 2 domingos hablamos de la naturaleza humana de Jesús, ¿recuerda?
En su naturaleza humana Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo y es solo después de este momento, solo después de esta recepción del Espíritu, que Jesús va a comenzar su tarea profética. Antes no hay milagros de parte de Jesús. Solo después de que es bautizado en el Espíritu Santo, podemos leer en los evangelios ya sus milagros, sus sanidades, sus liberaciones, sus predicaciones. Porque el bautismo del Espíritu Santo es eso, la unción para servir a Dios. Es esa unción que recibían los profetas, los sacerdotes, los jueces, cuando comenzaban su tarea de servir a Dios. Así que ya somos miembros del pueblo de Dios, como lo eran los reyes, sacerdotes, jueces, profetas. Ya eran miembros del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les hacía un llamado especial y les bautizaba con el Espíritu Santo, y a partir de ese momento un profeta era profeta o un sacerdote era sacerdote. Pero en el nuevo pacto, lo que está diciendo Juan el Bautista es que en el nuevo pacto este bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, todos lo podemos recibir. No es que en automático ya lo tenemos y sin darnos cuenta, no. Hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que recibirlo con fe, pero una cosa es segura, es para todos nosotros. Bien, entonces si Jesús necesitó el bautismo del Espíritu Santo para iniciar su ministerio, ¿lo necesitaremos nosotros? Si los apóstoles que habían andado 3 años con Jesús y aprendieron de Él, necesitaron el bautismo con el Espíritu Santo, ¿lo necesitaremos nosotros? Lo necesitaron de tal manera que Jesús les dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Volvemos a Hechos 2. Recibieron este Espíritu Santo y entonces la gente se juntó para ver por qué había ese estruendo, por qué había ese incendio. Y al acercarse al recinto donde estaba quemándose aparentemente, como la zarza, ¿se acuerdan? Es decir, descendió un fuego sobre la casa donde estaban, pero en realidad la casa no se estaba quemando, ni ellos se estaban quemando. Es como la zarza allá en el Sinaí. Pero cuando la gente llegó a ver qué pasaba, encontró con que los allí reunidos estaban orando en voz alta, y algunas cosas ellos no entendían, pero de repente alguien decía, aquel está hablando la lengua del país donde yo vengo, y este otro por acá y otro por acá. Lo importante fue que Pedro predicó. Pedro predicó, y solo leo una parte de lo que Pedro predicó. Esto es el verso 16. Lo que estaba pasando allí es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuáles son aquellos días? ¿Cuáles son los últimos días? Desde la aparición del Mesías hasta su regreso. Cuando en la Biblia leamos de los últimos días, es desde que Jesús encarnó hasta que Él regrese. Estamos viviendo los últimos días. Y Él derramará su espíritu sobre toda carne, quiere decir sobre toda persona que pertenezca al pueblo de Dios. Usted, al ser un creyente en Jesucristo, pertenece al pueblo de Dios. No necesita ser un judío de raza. Desde el momento en que creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, usted es un miembro del pueblo de Dios. ¿Y qué hará el Señor? Derramará su espíritu sobre todos nosotros, para que podamos profetizar. Aquí habla de hombres y de mujeres.
de jóvenes, yo diría incluso de niños y de ancianos, visiones y sueños. Y por último del capítulo 2, el apóstol Pedro dice, al final de su predicación en el 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué dijimos que era la promesa según Hechos 1:4? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Para que no quede duda, dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Usted está en esta lista? Sí. Todos los que el Señor llamare. Ahí estamos nosotros. Todos estamos en esa lista. ¿De acuerdo? Este es el primer episodio que relata el libro de Hechos, que hubo un bautismo con el Espíritu Santo. El libro de Hechos no nos va a relatar cómo cada uno de los 5,000, de los 10,000, de los 20,000 creyentes recibió el Espíritu Santo, porque entonces sería un libro de cientos de tomos, ¿no?, que nadie podría leer. Pero para mostrarnos que efectivamente ese bautismo del Espíritu Santo es para todos y tiene que ser una experiencia continua a lo largo de la historia de la Iglesia, nos va a contar los derramamientos significativos, aquellos que son señeros de cómo es para todo creyente, para todo el pueblo de Dios. Así que el siguiente pasaje está en Hechos capítulo 8. Y dice en el versículo 12, Hechos 8:12, pero está hablando de los samaritanos, un grupo no judío, aunque de fe judía, de ancestros judíos, pero ahora no judío. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Usted recordará, porque es un versículo muy importante, el que creyere y fuera bautizado, ¿sí se acuerdan? Sí. Algunos no se acordaron. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Según Hechos 8:12, los samaritanos creyeron el evangelio y se bautizaron. Yo pregunto, ¿eran salvos? Sí. Sí. Si no hubiera un bautismo del Espíritu Santo, no les faltaría nada. Diríamos, ya creyeron, ya se bautizaron, ya son salvos. Asunto arreglado, ¿no? Pero fíjense qué interesante lo que dice en el versículo 14 y 15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Los creyentes ya tenemos una relación con el Espíritu Santo por el hecho de ser creyentes. Recordemos también esta frase, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a la doctrina, porque acuérdense, hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo les decía también hace como 2 domingos, ¿a quién devoran los leones o cualquiera de los depredadores, los tigres? A los que se apartaron del rebaño, ¿no?
los que se apartaron del rebaño. Hay tantísimas doctrinas diferentes que se predican. Ahora que a través de los videos de la internet hay tantas posibilidades de ver, tantos predicadores, tantas enseñanzas, no es necesariamente algo positivo. Ciertamente se multiplicaron las predicaciones, pero se multiplicaron también las falsas enseñanzas, ¿no? Por eso es que tenemos que estar muy atentos, porque, y lo digo con tristeza, no crean ustedes que todos los que han estado escuchando la doctrina en Comunidad Apostólica, no crean ustedes que todos los que, aunque es otra institución, pero no crean ustedes que todos los que han estudiado los diplomados en ciencias bíblicas han caminado en la sana doctrina. Hay muchos que han acabado desviados. Y dice Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cada uno de nosotros tiene que vigilarse y decir, a ver, ¿estoy bien asentado? ¿He entendido bien las cosas? Firmes en la doctrina y unidos con la comunidad. Porque acuérdese que el herido, el recién nacido, el viejo, o el que por cualquier motivo se queda atrás, se aparta del rebaño, se lo comen. Se lo comen. Entonces, el Espíritu Santo nos ha sellado para la resurrección desde el día en que creímos. Lo decía yo ayer en el sepelio del hermano Enrique, con nuestra hermana Columba. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es la garantía de que vamos a resucitar, desde el día en que creímos. Pero se nos está invitando a una experiencia más que la conversión, o sea, más bien posterior. No es que sea más grande, que no hay nada más grande que haber recibido la vida eterna, pero posterior a la conversión, que se llama bautismo con el Espíritu Santo. Y lo podemos corroborar aquí porque acabamos de estar de acuerdo, supongo, que los samaritanos al bautizarse y creer ya eran salvos. ¿No? Ya eran salvos. ¿Por qué dice el verso 15 que oraron para que recibieran el Espíritu Santo? Y el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este verso 16 nos está corroborando que eran salvos. Habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero nos está dejando muy claro también que aunque eran salvos, el Espíritu Santo no había descendido. En el lenguaje de Lucas, en la estilística de Lucas, eso es exactamente lo mismo que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Sí. ¿O tenemos varios Euticos aquí? ¿Se acuerda quién era Eutico? El que se durmió en la predicación de Pablo y se cayó por una ventana. La única bendición que Pablo oró para que resucitara, o sea que Dios le perdonó la dormida. Pero no se duerma. El Espíritu Santo tenía que bautizar a los samaritanos y por eso los apóstoles empezaron a orar. Y sigue diciendo, ¿no? En el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando usted se convirtió por imposición de manos, ¿verdad que no? No está hablando de la misma cosa. Cuando yo le digo a una persona que crea en Jesucristo y que se bautice, lo hace, pero no es a través de la imposición de manos que él recibe la salvación. A estas personas, y lo vuelvo a subrayar, que ya eran salvas, los apóstoles les imponen las manos. ¿Para qué? Para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces,
ahí en Samaria ya habían sucedido varias cosas. Miren, una, Felipe había hecho milagros y había expulsado demonios. Los samaritanos ya habían visto eso. Simón el mago ya había visto eso. La gente se convirtió y se bautizó. Pero ahora estaba sucediendo algo distinto, que Simón no había visto. Y lo dice en el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿No? A diferencia de la conversión y a diferencia de otros milagros, esta experiencia era ser lleno del Espíritu Santo y nos ayudaba a recibir esta bendición, el que quienes ya lo tenían pudiesen orar por nosotros a través de la imposición de las manos, ¿no? Por eso Simón dice lo siguiente en el 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Por supuesto, él no tuvo ese poder como los apóstoles, pero quedémonos con esto. A través de la imposición de las manos, los apóstoles pidieron a Jesucristo que bautizara a los samaritanos en el Espíritu Santo. Los samaritanos ya eran creyentes, ya eran bautizados, ya eran salvos, pero les faltaba una cosa, ser llenos del Espíritu Santo. Puede ser nuestro caso, ¿no? Yo ya soy creyente, usted puede decir. O incluso decir, yo soy creyente hace 20 años o 30. Bueno, qué mejor oportunidad de decirle, Señor, quiero dar un paso más en la vida de fe, en la experiencia contigo. Quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a Hechos 9. En el 12, Jesús le dice a Pablo unas palabras. Que un hombre llamado Ananías que Pablo ha visto una visión, le dice a Ananías, Jesús le dice a Ananías, que Pablo ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y efectivamente, en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo, según lo que acabamos de leer. Sí. Noten que Ananías no le está ayudando a convertirse. Pablo se convirtió directamente con Cristo. Ananías sí efectivamente le bautiza en agua, pero después de bautizarle en agua, le pone las manos encima. ¿Para qué? Para que sea lleno del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a ver. En el primer caso, Jesús, de que Jesús tenía una relación con su Padre y que el Espíritu Santo estaba en él, hasta que Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Desde cuándo Jesús tiene una relación con su Padre y con el Espíritu Santo? Desde que nació. ¿Cuánto tiempo pasó para que fuera lleno del Espíritu Santo? 30 años, porque fue el momento en que él iba a iniciar su ministerio. En el segundo caso, Hechos 2. Los discípulos, desde que conocieron a Jesús y lo empezaron a seguir, hasta que recibieron el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años, o 3 años y medio, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? ¿Hay diferencia o no entre creer y ser lleno del Espíritu? En el tercer caso, Hechos 8, Samaria, entre que los samaritanos creyeron y recibieron el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasó? Pensemos en unas semanas, ¿no? Meses quizá,
semanas. Porque tiene que llegar la noticia a Jerusalén. Oye, está pasando esto en Samaria. Y Jerusalén tiene que tomar la decisión de enviar a Pedro y a Juan. Y luego tienen que viajar y llegar a Samaria, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es que no fue en el mismo momento. Si hubo una distancia, es porque son dos cosas distintas, ¿o no? En el cuarto caso, ¿cuál es el cuarto caso? Pablo. ¿Cuánto tiempo pasó entre su conversión y su llenura del Espíritu Santo? 3 días. 3 días. Se va acortando, ¿no? 30 años, 3 años, 3 semanas, 3 días. ¿Sí o no? Ahora, vamos al caso número 5. ¿Todavía está conmigo? Sí. Hechos 10. Pedro está predicando a un grupo de gentiles. No hace mucho estábamos estudiando este capítulo. Yo creo que usted lo tiene fresco. Pásele para acá mejor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, dice otra versión, se espantaron de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Cornelio, su familia, sus amigos, creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo? 3 minutos. Oh, solo para usar el 3, ¿no? 30, 3 años, 3 semanas, 3 días, 3 minutos, ¿no? Porque en el momento en que Pedro estaba hablando y explicando que Dios tenía un hijo y que ese hijo se había hecho humano y que había muerto para que estuviésemos en paz con Dios y perdonarnos, ellos estaban oyendo y estaban creyendo. Y cuando captaron la esencia del Evangelio, al mismo tiempo que la oían, al mismo tiempo que la creían, de repente el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Ahora Pedro y los judíos que venían con él, como buenos judíos de esos que se sienten especiales, los judíos se sienten especiales, lo digo con cariño por los judíos que conozco. A veces los cristianos también pensamos que los judíos son especiales. No hay seres humanos especiales. Ni usted tiene que decir, ni yo tampoco, ¿no? Cada uno tiene que decir, ni yo. Sino que el Señor nos mira a todos con el mismo amor. Pero los judíos pensaban que los gentiles pues eran inferiores, que para ellos no era el pacto, para ellos no era el Mesías, y a regañadientes empezaron a aceptar que se les hablara del Mesías a los no judíos. Pero lo que nunca se esperaron, ni se imaginaban, es que pudieran tener el bautismo del Espíritu Santo igual que los profetas, los grandes profetas. Pero ¿cómo este gentil incircunciso, impuro, va a tener la unción de Isaías, de Elías, de Jeremías? Con razón dice que se espantaron. No se espantaron de las lenguas, como a veces pasa en estos tiempos, ¿no? ¡Ay, están hablando en lenguas! ¿No? No se espantaron de las lenguas, se espantaron de algo mucho más profundo e importante. ¿Cómo es que los no judíos tienen la unción de los sacerdotes, de los profetas? Sigamos leyendo. ¿De qué color es el Espíritu Santo? ¿No tiene color?
¿O qué se ve? Cuando cae el Espíritu Santo, ¿qué se ve? Algunas líneas, unas luces. ¿Qué se ve? No se puede ver el Espíritu Santo. Se me quedaron viendo como, ¿de veras se verá algo? Si no se ve nada, ¿por qué Pedro y sus compañeros judíos estaban tan seguros de que los gentiles tenían el Espíritu Santo? Digo tan seguros porque acuérdense que ellos no están esperando ni por asomo que los gentiles van a tener el Espíritu Santo. Si a ellos se les hubiera preguntado, ¿tú crees que los gentiles pueden o deben recibir el Espíritu? Ellos hubieran dicho no. Entonces, ¿cómo es que se dan cuenta y están tan seguros de que efectivamente los gentiles han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo lo saben? Claro, el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo saber si yo ya tuve esa experiencia? He hablado en lenguas extrañas, por supuesto. 1 Corintios 14 dice, en el verso 2, que el que habla en lenguas nadie le entiende, ni él mismo. Así que usted no se preocupe por eso, ¿no? A veces tenemos la duda, bueno, es que yo a veces sí he sentido mucho la presencia de Dios, a lo mejor ya recibí el Espíritu Santo. Bueno, no vamos a discutir eso ni a imponer un dogma, pero si en los pasajes que hemos estado analizando se da esta manifestación, señal, evidencia, pues creo que sería bueno decirle a Dios, Señor, si esta es la manera, yo quiero la manera que está en la Biblia, ¿no? No quiero la manera mía. Señor, a mí lléname de tu Espíritu, pero a mí de eso de las lenguas ni me vayas a dar, porque eso no me gusta a mí. No. Señor, dámelo a tu manera, ¿no? No les voy a volver a contar todo mi testimonio, porque ahora sí se me duermen de veras, ¿no? Solo 2 detalles. Uno, que yo había tenido experiencias muy, muy bonitas con Dios. Y cuando yo estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo, a veces tenía esa duda. ¿Será que aquella experiencia tan profunda ya fue el bautismo del Espíritu? Esa era una de mis dudas, ¿no? Cuando efectivamente lo recibí, vi la diferencia no solo en mi persona, sino en lo que sucedió a mi alrededor. Cuando lo recibimos va a ser tan claro que ya no nos va a quedar duda. Es como cuando nos bautizamos en agua y si usted sale ya del río todo mojado y dice, ¿me bauticé o no me bauticé? Pues está mojado, no hay duda, ¿sí? Entonces, así es el bautismo con el Espíritu Santo, con la experiencia que nos provee. Mi otra duda era que alguna ocasión yo quise hablar en lenguas, 1 o 2 palabritas máximo, y de inmediato corté porque dije, a lo mejor yo las estoy inventando, porque saben, yo tenía la idea equivocada de que Dios nos poseía y nos obligaba, que la boca se me iba a abrir así aunque yo no quisiera, como los muñecos, ¿no? Conforme entendemos que Dios no hace nada en donde elimine nuestra voluntad, Dios nunca nos va a quitar la conciencia. Ninguno de los dones del Espíritu Santo es una especie de trance. Nunca hay pérdida de la conciencia. Nunca se puede hacer algo si no es por nuestra voluntad cuando viene de Dios. Nuestra voluntad. Hasta que entendí que yo tenía que decidirme si recibía esas lenguas. Así que a la siguiente ocasión, cuando vinieron a mi mente aquellas palabras extrañas, dije, bueno, si ya están en mi cabeza, pues las voy a hablar. Y efectivamente empecé con cierto temor
es o no es. Pero conforme permití ese fluir, ya creció la certeza, la paz, la alegría y todo lo grande que vino después, ¿no? Son de esas dudas que les comparto porque tal vez usted las tenga también, ¿no? Los apóstoles se dieron cuenta que estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. Y la evidencia no fue solamente el gozo, aunque hay gozo cuando somos bautizados. No fue solamente la paz, aunque hay paz. No fue solamente la alabanza, aunque hay alabanza. Sino la evidencia de las lenguas. Ahora, el Pentecostés se repite. Porque ya leímos cuando Pedro dice, para vosotros es la promesa, para todos los que Dios llame. Si la promesa es para todos, se tiene que repetir en todos, ¿no? Si alguien dijera, solo hubo un Pentecostés, pues estamos viendo ejemplos de que hubo más, especialmente aquí en el verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo fue la experiencia de Cornelio? Según las palabras de Pedro. Igualita a la de Pedro el día del Pentecostés. No hay diferencia. También como nosotros. Eso, mire, eso lo reitera en el siguiente capítulo, en el 11:15. Es Pedro. Pedro dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, se refiere a Cornelio y los gentiles, como sobre nosotros al principio. Le voy a hacer la pregunta, ¿hay un solo Pentecostés? ¿O es una experiencia que debe repetirse? Se tiene que repetir. Cornelio y sus amigos lo recibieron igual que nosotros al principio. Entonces me acordé, verso 16, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Según Pedro, ¿qué fue lo que pasó con Cornelio? Aunque Lucas dice, en el capítulo anterior, dice, cayó el Espíritu Santo, Pedro entiende que ese cayó se refiere a una cosa muy específica. ¿Cuál es esa cosa? Me acordé de lo que dijo Juan. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿No? Entonces fue el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Y si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, es decir, a los gentiles, Dios le dio el mismo don a los gentiles que a los judíos. Bueno, con todo esto queda claro que Cornelio y su familia se estaban convirtiendo y recibiendo el Espíritu Santo prácticamente al mismo tiempo. Y que ese bautismo del Espíritu Santo es igual a la experiencia de Pentecostés que tuvieron los apóstoles. Entonces, acuérdense que nuestro título es Pentecostés, bautismo del Espíritu Santo hoy. No Pentecostés, un relato del pasado que no tiene nada que ver con nosotros. Bautismo del Espíritu Santo hoy. Último pasaje, Hechos 19. A ese todavía no llegamos, Y se acuerdan que normalmente estamos todavía reflexionando sobre el capítulo 13. Pero ahora nos vamos a adelantar. Hechos 19.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta que no tiene sentido. Hechos 19:1, ¿verdad? Esta pregunta no tendría sentido si la conversión y recibir el Espíritu Santo fueran lo mismo, ¿no? Porque sería obvio. Es como si le digo a la mamá de un niño que está vivo: oiga, y cuando su niño nació, ¿respiró? Pues obvio, ¿no? Si recibir el Espíritu Santo en este sentido de la unción para ser testigo, en este sentido, fuera lo mismo que convertirse, la pregunta de Pablo estaría fuera de lugar. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, ¿se puede o no se puede? Por eso pregunta, ¿lo recibieron? La versión o revisión 909 dice: ¿recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Es todavía más específica, ¿no? Y entonces los discípulos le dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, Lucas es a veces tan sumario en su manera de decir las cosas que hay que tratar de entender lo que implica el texto de Lucas. Estos discípulos sabían que existe el Espíritu Santo. Por supuesto que lo sabían, porque el texto nos dice que son discípulos de Juan, ¿no? Así el verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Si hubieran sido bautizados en el nombre de Jesús, sabrían que después de eso tenían que ser llenos del Espíritu. Pero como no sabían que tenían que ser llenos del Espíritu, Pablo tiene la duda. Entonces, ¿no fueron bautizados en el nombre de Jesús? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Hasta aquí? Eran discípulos de Juan. Eran discípulos de Juan. Ahora, ¿qué predicaba Juan? El que viene tras mí los bautizará con Espíritu Santo. Como discípulos de Juan, ¿habían oído algo del Espíritu Santo? Claro, claro. Como judíos o como gentiles convertidos, lo que haya sido, y como seguidores de Juan, sabían qué cosa era el Espíritu Santo. Cuando dicen ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, lo que hay que entender, ni siquiera hemos oído que ya se ha cumplido el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí está de acuerdo o pareciera que estoy estirando el texto? No puede significar que no saben que hay Espíritu. ¿Por qué? Porque son discípulos de un maestro que enseñaba entre sus doctrinas principales un bautismo con Espíritu Santo. ¿Cómo no van a saber que hay Espíritu Santo si eso es lo que hizo profetas a los profetas, reyes a los reyes, sacerdotes a los sacerdotes? ¿No? Lo que no saben es que eso ya se cumplió. Eso es lo que no saben. Que ahora hay bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Les explica primero el Evangelio. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ustedes eran discípulos del precursor, el Mesías al que Juan anunció, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien él señaló, ya llegó. Se llamó Jesús, lo mataron, resucitó. Primero les da el Evangelio. Y ellos quisieron creer en Jesús, a diferencia de otros discípulos de Juan, que nunca quisieron creer en Jesús y siempre siguieron pensando que Juan era superior a Jesús. Y dieron origen a una secta que aún existe, que se llama los Mandeos. Pero estos discípulos de Juan sí decidieron creer en Jesús. Y entonces dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, estos 12 hombres, no sé si había mujeres, tal vez, y otros niños, estos 12 hombres creyeron en Jesús y fueron bautizados. ¿Eran salvos? ¿Sí o no? Si la conversión fuera todo, si Dios no quiere darnos una experiencia diferente después de la conversión, hasta ahí se quedaría el pasaje y hasta ahí se hubiera quedado Pablo. Pero Pablo no se queda allí. ¿Qué dice el verso 6? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El verso 6 no es la conversión. ¿Verdad que el verso 6 no es la conversión? Después del bautismo, Pablo dice, espérenme, todavía falta algo. Ese Espíritu Santo del que ustedes no saben que ya se ha derramado, es para ustedes. Así que ahora vamos a orar por eso. Ya bautizados, ya creyentes en Jesús, Pablo les impone las manos, reciben el Espíritu Santo, y al igual que en Pentecostés, al igual que en Hechos 2, que para este momento pues ya deben haber pasado más de 30, 35 años, al igual que 35 años antes, o 40, estos discípulos de Juan hablan en lenguas y profetizan, cumpliendo así las palabras del profeta Joel. ¿Sí? Muy bien. Las lenguas, cuando se usan con interpretación, sirven como manera de profecía, es decir, de dar un mensaje de Dios a la iglesia. Cuando no se usan con interpretación, son una manera de orar personal. Tenemos dos maneras de orar. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuando usamos la voz, valga la redundancia, audiblemente, nuestro cuerpo está orando, pero muchas veces oramos solo con la mente. Ora nuestra alma. Cuando oramos con la mente en español, está orando nuestra alma. Cuando oramos en lenguas, está orando nuestro espíritu. Y en cada caso, una parte de nosotros se edifica. 1 Corintios 14, del 14 al 16, no lo busquen porque dije que era el último pasaje, pero se los dejo para su casa. Dice que cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se edifica, y luego Pablo pregunta, entonces, ¿cómo debo de orar? Y contesta que de las dos maneras. Tengo que orar en el entendimiento, para edificar el entendimiento, y tengo que orar en lenguas para edificar el espíritu. Para eso son las lenguas. No voy a entrar más al tema de las lenguas porque el tiempo no nos da. Mejor vamos a cerrar repasando lo que hemos dicho. El profeta Joel dijo que llegaría un tiempo en que el bautismo del Espíritu Santo no sería para unos cuantos líderes del pueblo, sino para todos. Y eso se cumplió de acuerdo con lo que Juan el Bautista anunció cuando llegó Jesús. Y Jesús fue el primero que, aunque vivió toda una vida sin pecado, toda una vida en comunión con el Espíritu Santo, sin embargo llegó un momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él de una manera especial, diferente, porque era momento de empezar su ministerio profético y sacerdotal. 30 años, ¿no? Entre su estar con Dios como humano, en comunión con Dios, que siempre estuvo, hasta su bautismo del Espíritu, 30 años. El segundo caso fue Hechos 2. Los discípulos de Jesús, incluidos los apóstoles, incluida María, su madre. Desde que se hicieron discípulos, que fue cuando Jesús comenzó a predicar, hasta el Pentecostés, ellos tuvieron un lapso, ¿no? Desde el momento de ser creyentes hasta ser bautizados con el Espíritu, de 3 años, digámoslo así. Siguiente caso, número 3, los samaritanos.
que fueron bautizados y creyeron, por tanto eran salvos. Fue hasta que los apóstoles Pedro y Juan vinieron e hicieron una práctica distinta, un símbolo diferente al de la conversión, al del bautismo en agua, que se llama imposición de manos. Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 semanas. Arbitrario, convencional, ¿no? Siguiente caso, Pablo, que entre su conversión y que fue lleno del Espíritu Santo gracias a la oración de Ananías, ¿cuánto tiempo pasó? 3 días. Cornelio y sus amigos, entre que estuvieron escuchando a Pedro, creyendo y de repente empezaron a hablar en lenguas, 3 minutos. Y entre que los discípulos de Éfeso oyeron que habría de venir un Mesías hasta que recibieron el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasó? 30 años. Dejémoslo en puro 3, ¿no? Para que no se nos olvide. 30 años, 3 años, 3 semanas, 3 días, 30 años. Hemos visto 6 casos, ¿no? Hemos visto 6 casos. ¿En cuál de estos 6 casos tenemos de manera explícita la mención de hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Hechos 2, Hechos 9. Bueno, pero ahí no dice que Pablo habló en lenguas, pero sí en 1 Corintios 14 dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, por si nos quedara duda, ¿no? Hechos 10, Cornelio, que empezaron de repente a orar en lenguas, y Hechos 19. En 4 de los 6 casos está claro que las lenguas acompañaron al bautismo con el Espíritu Santo. En el caso de Hechos y los samaritanos, podría inferirse, ¿no? No quiero afirmarlo tajantemente porque usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero solo digo que podría inferirse, puesto que Simón vio algo que no había visto, algo diferente a los milagros que ya había visto. Otra cosa vio, ¿verdad? Entonces, pues decía yo al principio, si el Pentecostés es para hoy, ¿qué mejor manera de celebrar el Pentecostés que pidiéndole a Jesucristo que sea para nosotros? Pidiéndole a Jesucristo que sea nuestro bautizador en Espíritu Santo y fuego. Decirle, Señor, yo quiero buscarte y quiero buscar ser lleno hasta recibirlo. Así como Jacob, que se aferró al ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Así dígale usted, Señor, yo te voy a buscar, voy a orar, voy a estar confesando mis pecados, voy a ver qué tengo que reconocer como malo, voy a ayunar, Y no es que tenga que hacer méritos, Al único punto a donde tenemos que llegar es a una entrega total. Si más rápido o más tardado, pero llegamos a una entrega total de nuestra voluntad, de todos nuestros planes y decisiones a Jesucristo, entonces en ese momento, cuando somos llenos del Espíritu Santo, dígale al Señor, así como Jacob, a lo mejor le hubiéramos puesto ese título mejor a la predicación, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ¿no? Y solo le reitero que el día de hoy por la tarde, pues pensando y confiando en la gracia de Dios, tendremos esta experiencia para todos los que quieran estar en oración y ruego, como dice el libro de los Hechos. Espero que a través de estos casos queden claras varias cosas fundamentales. Hay un bautismo del Espíritu Santo distinto a la conversión. Es para todos nosotros. Hay que buscarlo
y también es muy probable que sea acompañado de la evidencia de las lenguas como oración de nuestro espíritu directamente al Padre. Amén.